Hola amigos, el día de hoy voy a hablarles acerca de las guerrillas, las primeras guerrillas que aparecieron en el Perú, las primeras guerrillas insurgentes de izquierda que aparecieron en el Perú aproximadamente en la década del 60. ¿De acuerdo? Son las guerrillas, como yo les llamo, que prácticamente pasaron desapercibidas porque nadie se acuerda de ellas, porque prácticamente pasó, pues no hicieron nada destacado, ¿no? Es cierto, trataron de levantar al pueblo, pero fracasaron en ese intento. Hubieron muchos factores por los cuales se fracasó en ese intento de tomar el poder por las armas, pero en este video vamos a explicar pues lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué fracasaron el MIR y el ELN y por qué hoy en día son guerrillas prácticamente olvidadas en el Perú? Lo cierto es que el MIR y el ELN son las primeras guerrillas insurgentes y subversivas que va a tener el Perú y que se va a dar en los años 60 y que van a ser una especie de antecedente antes de lo que va a estallar en el año 1980 con la aparición de nuevos movimientos subversivos, como ya todos lo saben, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA, que aparecen años después, para ser exacto, casi 15 años después de las apariciones del MIR y el ELN. Bueno, antes de comenzar debemos decir que el MIR y el ELN estaban inspirados abiertamente en lo que había sido la Revolución Cubana. Ustedes recordarán que en esa época, en los 50, finales de los 50, 60, se da la Revolución Cubana, ¿no? Donde triunfa pues este grupo guerrillero liderado por Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida Bosque, ¿no? Y el Che Guevara, que hasta hoy es recordado y todo eso, ¿no? Estas pequeñas guerrillas insurgentes, porque fueron pequeñas, no llegaron a un número elevado de militantes, van a inspirarse en esa lucha armada. Para ellos, la forma idónea de llegar al poder va a ser mediante la vía de la insurgencia, es decir, mediante la revolución armada. Estaban romantizados con la que era o lo que había sido la Revolución Cubana en ese momento. Es por eso que estos dos movimientos van a incluso uno de los comandantes que va a fundar el MIR, que va a ser Luis de la Puente Uceda, va a tomar adiestramiento militar en Cuba, va a ser entrenado en Cuba para que pueda pues formar su guerrilla armada. Pero de Luis de la Puente Uceda vamos a hablar en un momento. Lo que ustedes tienen que saber es que tanto el ELN como el MIR se habían inspirado abiertamente en lo que había sido el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Y además era un recuerdo que había quedado fresco en esa generación de los 60 que vivió pues la Revolución Cubana y vio el triunfo pues del Che, de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos y toda esa gente, ¿no? Entonces aquí en este video vamos a explicar cómo surgen las primeras guerrillas subversivas del Perú, que hoy en día pues prácticamente pasan desapercibidas, ¿no? Porque en la historia del Perú, vamos a ser sinceros, lo que más se toca a fondo es el tema del Sendero Luminoso, los cochebombas y todo ese periodo sangriento que tuvo el Perú en la década de los 80. Acompáñenme en el video de hoy que vamos a comenzar. Bueno, antes vamos a hablar del contexto, qué estaba pasando en el Perú en los 60. Bueno, entre 1957 y 1962 se va a dar la convivencia. Es un periodo de la historia peruana donde el presidente Manuel Prado Ugarteche logra llegar al poder luego de hacer el famoso Pacto de Monterrico. Ustedes sabrán de que en el Pacto de Monterrico, Manuel Odría le promete a Prado Ugarteche que va a llegar a la presidencia, pero a cambio Prado Ugarteche no iba a investigar a Odría por todos los crímenes que éste había cometido durante su régimen, el enriquecimiento ilícito y todos los actos de corrupción que había pasado durante el ochenio. A este pacto se le conoce pues como el Pacto de Monterrico y es por eso que Odría prácticamente se llevó su impunidad a la tumba. Bueno, siguiendo con el contexto, a esta etapa se le conoce como la etapa de la convivencia, 1957-1962. Bueno, cuando va a acabar el gobierno de Prado, en 1962, Prado manda llamar elecciones, y en esas elecciones van a aparecer tres candidatos. Fernando Belaúnde Terry, Manuel Odría y Víctor Raúl Haya de la Torre. Estas van a ser unas elecciones bastante reñidas, ¿de acuerdo? Va a ser unas elecciones bastante reñidas. Va a llegar un punto en el cual Víctor Raúl Haya de la Torre se va a posicionar en el primer lugar, y es decir, que va a llegar a ser
podía llegar a ser presidente del Perú. Pero va a pasar algo que va a marcar el fin del gobierno de Prado Ugarteche. Se había sospechado una alianza bajo la mesa entre el APRA y la Unión Nacional Odriista. Esto, chicos, es muy importante para entender cómo se forma el MIR, porque el MIR, antes de llamarse MIR, fue parte del APRA. Vamos a decirlo, el MIR, el movimiento del MIR fue parte del Partido Aprista peruano, pero eso lo voy a explicar en un momento. Ahorita no vamos a hablar tanto de eso. Solamente vamos a decir de que esta alianza Odría-Haya de la Torre va a marcar la división del Partido Aprista. En un momento lo voy a explicar. Pero sí, se sospechó de una alianza bajo la mesa entre el APRA y la Unión Nacional Odriista. Esto va a ocasionar que las Fuerzas Armadas acusen esas elecciones como un fraude. Van a acusar de que hubo un fraude electoral y van a pedir que se cancelen las elecciones, ¿no? Que no se siga con las elecciones porque ha habido fraude. Se acusó de fraude. Entonces, pero el Jurado Nacional de Elecciones no hace caso a las Fuerzas Armadas y esto hace que se tome el poder por la fuerza mediante un golpe de Estado en 1962. El 18 de junio, Manuel Prado Ugarteche es derrocado por el golpe de Estado del general Ricardo Pérez Godoy, que había sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que recientemente había sido fundado por Manuel Prado Ugarteche. En estas elecciones se va a presentar una propuesta bastante interesante, la reforma agraria. La reforma agraria, ¿por qué es importante? Porque va a ser muchos conocerán la reforma agraria aquí en el Perú por lo que va a ser Velasco, ¿no? Velasco dio la reforma agraria, creo que eso todo el mundo lo sabe. Pero Velasco, lo cierto es que la reforma agraria, chicos, es un tema bastante interesante porque no viene con Velasco. La reforma agraria, de hecho, ya era un tema que se venía discutiendo desde hace años, antes de Velasco, todavía en los años 30, en los 40, en los 50, con Haya, con Odría, era un tema que se estaba discutiendo bastante. Incluso durante el gobierno de Prado Ugarteche se había creado el IRA, el Instituto Nacional, el Instituto de Reforma Agraria, que era un sector, que era una institución que iba a ayudar a los campesinos a prepararse y a educarse para que aprendan a administrar el dinero y para que aprendan pues lo que era la inversión, ¿no? O sea, iba a preparar a estos campesinos para lo que iba a ser la reforma agraria. Entonces, este tema de la reforma agraria no viene pues con Velasco. O sea, Velasco, es cierto, dio la reforma agraria, pero ya era una propuesta que se venía dando desde esta época, ¿no? De la época del gobierno de Prado Ugarteche, cuando fue la época donde se creó el IRA, ¿no? El Instituto de Reforma Agraria, que era la institución donde se iba a preparar, pues, donde los campesinos iban a recibir instrucciones de inversión, de administración y todo eso, ¿no? Iban a ser preparados para que reciban las tierras que se les estaba prometiendo. Pero en las elecciones del 62 ya hay propuestas, tanto Haya como Odría y Belaúnde tienen sus propuestas. Pero como son unas elecciones muy reñidas y que al final el que queda en primer lugar es Haya de la Torre, porque Haya de la Torre quedó en primer lugar, hay que decirlo, da pues una especie de causa una especie de malestar en el ejército peruano. Y esto va a ocasionar de que se dé el golpe de Estado del general Ricardo Pérez Godoy, que va a iniciar la Junta de Gobierno en el Perú del 62 al 63, una junta que va a durar un año, ¿de acuerdo? Y que va a tener a dos gobernantes. El primero, Ricardo Pérez Godoy, que va a llegar como jefe de la Junta de Gobierno, pero después él va a ser sacado por el general Nicolás Lindey López. ¿Por qué sacado Pérez Godoy? Porque Pérez Godoy se estaba sospechando de que el general Pérez Godoy estaba con intenciones de quedarse en el poder. O sea, tenía planes de quedarse en el poder más tiempo, ¿no? Pero este golpe de Estado no fue de origen caudillesco, fue un golpe de Estado de tipo institucional. Era para defender la legalidad y la democracia, vamos a decirlo, ¿no? Y es por eso que se da este golpe de Estado. No fue un golpe de Estado como los anteriores, ¿no? Como los golpes de Sánchez Cerro, como el golpe de Odría. No, fue un golpe institucional. El carácter de este golpe institucional no caudillesco. Y es por eso que Lindey López va a continuar la Junta de Gobierno un año como había quedado prometido. Y en 1963 van a llamar nuevamente a elecciones.
donde va a salir victorioso Fernando Belaúnde Terry, pero el gobierno de Belaúnde Terry, si bien es cierto, da algunas cuantas reformas, y él en su campaña se había prometido dar la reforma agraria, no lo va a llegar a dar porque va a haber una alianza de oposición entre el APRA 1, y esta oposición va a ser la culpable de que el gobierno de Belaúnde sea inestable, porque el APRA y el 1 tenían mayoría congresal y esto va a ocasionar que haya una oposición. Ahora, esta alianza Odría-Aya de la Torre va a ser el causante de la formación del MIR. ¿Por qué? Porque los odriistas y los apristas no se llevaban bien. Había una rivalidad tremenda entre odristas y apristas, porque como ustedes recordarán, en el ochenio, Odría prácticamente cazó a apristas. Se dedicó a desterrar a apristas, a encarcelarlos, incluso se llegó a pensar en fusilamiento. Los apristas habían sido perseguidos ferozmente en el ochenio, y esto causó de que muchos de los militantes apristas más tradicionales sintieran cierto odio, cierto resentimiento hacia los odriistas. Pero cuando Aya de la Torre se une a Odría en esta oposición, y tanto en las elecciones del 62, esto causa una decepción dentro de los apristas más tradicionales, más fieles. Va a causar pues una tristeza tremenda. Van a sentirse traicionados por su líder, porque esta alianza era insólita, ya que Odría era prácticamente rival de los apristas, era enemigo número 1 de los apristas por todo lo que había hecho en el ochenio. Y es que no hay que mentir cuando decimos de que Odría en el ochenio prácticamente se dedicó a cazar a los apristas. Fue la época de más persecución a los apristas, aparte de la del 32, donde también se dio pues la famosa ley de emergencia. Fueron épocas de mucha inestabilidad, principalmente por la alianza opositora APRA 1, que va a originar pues la formación del MIR, que va a ser fundado por el ex militante aprista Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda se va a separar del partido aprista peruano, ¿de acuerdo? Se va a separar y va a fundar el APRA Rebelde. Pero después va a tener que cambiarle el nombre y le va a poner MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Allí aparece la figura de Luis de la Puente Uceda, que va a tomar como incentivo la revolución cubana para poder llegar al poder. Incluso Luis de la Puente Uceda va a ir a Cuba y va a adiestrarse en Cuba, va a recibir entrenamiento militar guerrillero en Cuba y todo eso, ¿no? Para poder poner en práctica todo lo de la revolución. Porque en esa época pues la revolución estaba fresca en ese momento, ¿no? La revolución cubana, la victoria de Castro y todo eso. Y es por eso que Luis de la Puente Uceda va a Cuba para poder recibir entrenamiento militar en dicho país. En esa época, pues, la revolución cubana estaba fresca en el recuerdo, el triunfo de los jóvenes guerrilleros en la Sierra Maestra cubana y todo eso había quedado en el recuerdo, todavía estaba fresco el recuerdo de la revolución cubana y el triunfo guerrillero en Cuba. Y esto va a ser, pues, lo que va a inspirar a Luis de la Puente Uceda para formar el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, como una guerrilla que se va a dedicar a combatir al Estado. Pero aquí el problema es que las guerrillas del MIR prácticamente no recibieron el apoyo esperado, porque cuando Luis de la Puente Uceda inicia las acciones para iniciar la lucha armada, son prácticamente rechazados por el pueblo, rechazados por los pequeños pueblos y caseríos, son prácticamente rechazados, principalmente porque pues el grupo era de origen costeño, ¿no? Los militantes eran de origen costeño y eso dificultaba también un poco, y además la geografía del lugar no era la mejor, era un sitio bastante alejado, era la altura, ¿no? Tenían que combatir con la altura, con los terrenos de difícil acceso y todo eso, ¿no? La zona geográfica donde se instalaban los campamentos del MIR eran de difícil acceso, ¿no? Y eso va a dificultar los movimientos de la guerrilla del movimiento de izquierda revolucionario. Y aparte que el MIR pues no tuvo una acogida buena de parte de la población no se sentía identificada con el MIR. No pudieron llevarse a la gente para poder iniciar la lucha guerrillera, a pesar de que Luis de la Puente Uceda en un inicio está bastante convencido de que esta lucha armada va a tener éxito,
como lo habían tenido en Cuba, ¿no? Pero no tuvo éxito porque prácticamente pasaron desapercibidos. Aún así, Luis de la Puente Uceda va a formar 3 frentes, en el sur, en el norte y centro. En el sur va a estar el movimiento Pachacamac, Pachacútec, el movimiento va a dividir su fuerza en 3. En el sur va a estar Pachacútec, en el norte Manco Cápac, y en el centro va a estar pues la base central de lo que fue el MIR, ¿no? Y Tupac Amaru en el centro. O sea, esas fueron sus 3 divisiones del MIR como ejército guerrillero. En el sur estaba Pachacútec, el movimiento Pachacútec, en el norte estaba Manco Cápac y en el centro estaba pues Tupac Amaru. Pero estas guerrillas prácticamente van a pasar desapercibidas, no van a tener la acogida del pueblo, del campesinado, que no se quería sumar a la revolución, a la guerra armada, principalmente porque los campesinos de aquella época estaban más preocupados en que se dé la reforma agraria que habían prometido en la campaña, ¿no? Habían prometido reforma agraria y estaban esperando que se dé la reforma agraria tan esperada. Y es por eso que se rechazó al MIR. Y otra de las causas también del fracaso del MIR como un movimiento revolucionario es que el gobierno de aquella época, que era el gobierno de Belaúnde, era un gobierno democrático. Y eso también dificultaba mucho que el MIR pueda llegar a los pueblos y a los pequeños caseríos para la gran revolución que ellos profesaban, ¿no? Y eso va a causar pues la caída inevitable del MIR y su fracaso. Vamos a decirlo abiertamente, el MIR fracasó desde el primer momento. El ejército peruano va a tener algunos enfrentamientos con estas guerrillas y van a lograr vencerlos. En 1965 es la caída definitiva del MIR, cuando va a morir su comandante principal y fundador, Luis de la Puente Uceda, es abatido en el año 1965. Así acaba la vida del comandante Luis de la Puente Uceda, que había sido ex militante aprista y que muere combatiendo en 1965 contra el ejército peruano. Para el ejército peruano esta campaña contra el ejército, contra la guerrilla del MIR fue exitosa porque acabó pues disolviendo al MIR y también acabó pues con la vida de su principal líder y lugarteniente, que fue Luis de la Puente Uceda, ¿no? Que fue abatido por el ejército peruano en un enfrentamiento en 1965. Y ahora hablemos del ELN. El ELN se funda en 1962, era también un movimiento de izquierda, es decir, comunista, pero este movimiento va a pasar aún peor que el MIR, porque si el MIR pasó desapercibido, el ELN es aún peor. No tuvo accionarios militares destacados, tampoco tuvo el apoyo de cierta parte de la población. Recordemos que en esa época se estaba pensando más en la reforma agraria, que se diera la reforma agraria. El ELN ciertamente va a tener un apoyo ahí de las guerrillas bolivianas, e incluso está la historia de Javier Eraut, ¿no? Un escritor peruano que muere a los 21 años, él era parte del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es fundado en 1962 y que también tenía planeado levantarse en armas contra el gobierno para llegar pues así a la gran revolución que ellos profesaban, ¿no? Porque recordemos que tanto el ELN como el MIR estaban inspirados en lo que había sido la revolución cubana. Javier Eraut es abatido en una balsa en Madre de Dios en 1963. Solo tenía 21 años en el momento de su muerte. Una de sus obras muy interesantes y que va a ser algo irónico es la obra Río. Él tiene una obra titulada Río, ¿no? Y lo paradójico del caso es que Javier Eraut terminó muerto pues en un río, ¿no? Hubo un enfrentamiento, lo capturan a él y a 6 de sus compañeros en Madre de Dios, cerca a la frontera con Bolivia. Y habían ido a recoger armas porque ellos estaban conectados con las guerrillas bolivianas que se estaban formando en esa época. Entonces ellos van a recoger las armas, no estaban preparados todavía para el levantamiento que ellos estaban esperando, y entonces van a ser capturados por miembros de la Guardia Republicana. Ellos los van a llevar hasta la comisaría, pero en la comisaría uno de los detenidos va a agarrar un arma y va a disparar contra uno de los oficiales y va a causar un enfrentamiento. Este oficial que es herido muere minutos después y tanto
Javier Heraut, como uno de sus acompañantes, logran escapar hacia el monte y se van hacia un río, suben a una balsa, pero son alcanzados por los guardias republicanos que van a darlos de baja ese mismo 1963. De esa manera muere el escritor Javier Heraut, que fue un destacado miembro que tuvo el ELN. Solo tenía 21 años en el momento de su muerte. Bueno, y esto le sirvió como un tipo de experiencia al ejército peruano el haber enfrentado a las guerrillas del MIR y el ELN. De hecho, les doy un dato. En la década de los 80, cuando el ejército interviene en la guerra contra Sendero Luminoso, muchos de los oficiales, que ya para ese momento eran veteranos de lo que había sido el 60, van a darle manuales al ejército peruano, pero el historiador Antonio Zapata nos dice lo siguiente. Los manuales que les dan los altos mandos del ejército al ejército de 1980 eran manuales atrasados, porque los guerrilleros del ELN y el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército del Perú, estaba inspirado más, se había acostumbrado a la guerra de guerrillas típica, ¿no?, del ELN y el Ejército de Liberación Nacional. Pero esos guerrilleros de 1965 eran guerrilleros clásicos. ¿En qué sentido? En que esos guerrilleros pues usaban uniforme, tenían campamentos y se enfrentaban directamente pues con las autoridades, ¿no?, con los guardias republicanos, con los militares, y eso hacía pues que sean más fáciles de combatir. En cambio, Sendero Luminoso en los 80 no usaba nada de eso, pues Sendero Luminoso no usaba uniforme, no había campamentos de Sendero Luminoso a las afueras de un pueblo, entonces eso dificultó que el ejército peruano tenga cierto éxito en lo que fue la lucha contra el terrorismo en la década de los 80, ¿no? Y eso va a llegar a que se cometan varios arrasamientos en varios pueblos principalmente Ayacucho, en la lucha contra el terrorismo entre 1982 y 1983. Las muertes en la sierra, en la parte de Ayacucho, recordemos las matanzas, las masacres que se dieron, los arrasamientos que se dieron, fueron principalmente por este gran error que cometió pues el ejército peruano de dar un manual atrasado de lo que había sido la guerra contra el MIR y contra el ELN, ¿no? Es cierto, el ejército peruano se había quedado con esa imagen, con esa experiencia de las guerrillas del MIR y el ELN, pero el historiador Antonio Zapata nos dice que desde ahí ya comenzó el problema del ejército peruano, porque esas guerrillas de los 60 eran guerrillas clásicas. Sendero Luminoso pues no usaba uniforme, todos ustedes los que vivieron esa época deben de saberlo. Sendero Luminoso no tenía uniformes, no usaban pues campamentos, y eran pues prácticamente vivían infiltrados entre la sociedad común. Un vendedor de helados podía ser un senderista y tú no te dabas cuenta, porque no usaban uniforme, y es por eso también que había mucho pánico en esa época, en la época de Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, siguiendo con otro de los fracasos del por qué fracasan el MIR y el ELN, es también porque el movimiento estaba conformado más por miembros costeños, es decir, sus militantes eran más provenientes de la costa, no eran mucho de la sierra, no estaban muy apegados a lo que eran pues las costumbres de las alturas peruanas. Y además porque en esa época pues los campesinos no estaban tan preocupados en la gran revolución que ellos profesaban, sino ellos estaban más preocupados por la reforma agraria que iban a dar, ¿no? Porque se había quedado pendiente esa promesa de la reforma agraria, que es un tema muy interesante. Muchos recordarán a la reforma agraria por lo de Velasco, pero lo cierto es que la reforma agraria ya era un tema que se venía tocando desde antes de Velasco, desde la época de Prado Ugarteche. Incluso en la campaña del 63 Belaúnde promete dar la reforma agraria. Todos sabemos que no lo va a dar en gran parte por la oposición que tenía su gobierno, ¿no? El primer gobierno de Belaúnde fue un gobierno inestable, conflictivo, principalmente por la oposición del APRA 1. Bueno chicos, ahí está la historia de cómo las guerrillas del MIR y el ELN pasaron desapercibidas. Las primeras guerrillas subversivas comunistas del Perú, que fueron derrotadas fácilmente por el ejército peruano y que hoy en día prácticamente nadie se acuerda de ellas.
son las guerrillas olvidadas del Perú, ¿no? Pero fueron el antecedente a lo que va a ser Sendero Luminoso en los 80. ¿Y ustedes conocían la historia del MIR y el ELN? Déjenlo en sus comentarios. Comenten si este video les ha gustado, les ha resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Cuídense.